Hola, les habla el profe Yus. Dentro del trabajo de altimetría en un estudio topográfico, una vez se tienen determinados las cotas o alturas de diferentes puntos en el terreno, entonces se procede a determinar eh, las curvas de nivel, la ubicación de las curvas de nivel. Entonces, una curva de nivel finalmente es una línea que muestra la misma altura en todo su recorrido. Entonces, esta línea representa, por ejemplo, la cota 88, quiere decir que todos los puntos del terreno sobre esa línea tienen una altura de 88 metros sobre el nivel del mar. Por ejemplo, si esa fuera la referencia, que normalmente es esa, ¿cierto? La altura sobre el nivel del mar. Entonces, cada una de estas cotas determina, eh, representa los puntos del terreno que tienen esa misma altura. O sea que si yo camino por cada una de esas curvas, por ejemplo, por esta curva que es la curva 95, siempre me movería a la misma altura. Si yo tuviera ahí un aparato que midiera las alturas sobre el nivel del mar, ese aparato no cambiaría, no debería cambiar su medida, ¿cierto? Siempre debería ser 95 metros sobre el nivel del mar. Entonces, eso es lo que representan las curvas de nivel. Entonces, permiten que en un plano yo pueda poner allí los diferentes, representar allí pues las diferentes alturas que tiene el terreno que yo quiero trabajar, estudiar o para construir o para medir. Las curvas, pues allí como se ven, entonces de acuerdo con su altura, entonces uno puede determinar ahí si la curva, si el terreno va hacia dónde va subiendo, hacia dónde va bajando, qué tan pronunciada es la subida o la bajada, ¿cierto? Entonces aquí se ve, por ejemplo, un pico, una parte más alta, digamos, que está en la cota 100, y de ahí para allá se va bajando, ¿cierto? A la cota 99, 97, 96, 90 perdón, 98, 97, 96 y 95. Entonces ella va bajando el terreno, ese terreno va bajando hacia acá, ¿cierto? Entonces todo esto es bajada. Y por aquí, digamos que sería subiendo hacia la cota 100. Cuando las curvas están muy separadas, significa que el terreno no, la pendiente, digamos, la inclinación del terreno no es muy pronunciada, mientras que cuando las cotas están muy cerquita, quiere decir que en muy corto, en una corta distancia se eleva pues de, de una cota a otra, ¿cierto? En este caso 1 metro, entonces rápidamente se pasa de una cota mm, determinada a la cota siguiente, que es 1 metro más arriba. Entonces, si está muy cerca, significa que la subida es muy pronunciada; si están lejos, significa que la subida es más bien eh, llana, pues plana, ¿cierto? No tan fuerte. Aquí podemos ver las crucecitas, que sería el trabajo que se hizo pues de ubicación de las cotas en el terreno. Entonces, lo que pasa es que esas cotas, por ejemplo, para poner un ejemplo, aquí esta crucecita significaría que es la cota 99.3, esta por aquí es la 99, 98.8, por aquí está la 97.9, por aquí estaría la 98.4. Entonces, eso es lo que se tiene, digamos, en un estudio topográfico en, en bruto, pues digamos, antes de procesar los datos. Eso es lo que se obtiene en el terreno. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ubicar dónde va la curva de nivel, entonces necesito ubicar el punto del terreno donde su altura es exactamente la curva, la altura de la curva que yo quiero determinar. Entonces, si esta es la cota 100, esta curva sería
la curva 99 y pues yo no tengo en el terreno, en el trabajo que hice, no tengo identificada la cota 99, sino que tengo la 99.8 y la 98.4. Entonces lo que voy a hacer es buscar a través de un método, que es el método de la interpolación, buscar la ubicación de este punto cuya cota altura es 99. Entonces, ¿cómo se hace eso? Digamos que este es el terreno, ¿cierto? Aquí está la cota 99.8 que yo determiné pues en la medición que hice en el levantamiento y tenemos la cota 98.4 que fue también determinada ahí en el terreno pues con base en el levantamiento. Y yo lo que quiero es identificar dónde queda esta cota 99 que estaría por aquí en un punto intermedio entre la 99.8 y la 98.4. Entonces yo recurro a la geometría y a la matemática, ¿cierto? Y trazo dos triángulos rectángulos que arranca uno en el vértice donde está el punto 99.8, la altura 99.8, y ambos pasan por la 99 y el otro termina en la 98.4. Entonces establezco dos triángulos que son triángulos semejantes. Recuerde que semejantes significa que tienen el mismo tipo de figura, eh, el mismo número, digamos, de lados, ¿cierto? Los mismos ángulos, pero sus lados no son iguales, sino que son proporcionales. Son proporcionales. Entonces, por ejemplo, este lado podría ser dos veces el de acá, ¿sí? Y así. Si este es uno, entonces podría ser dos veces uno y así. Bien, entonces hago, una vez tenga eso, entonces mido la distancia, horizontalmente la distancia entre el punto de cota 99.8 y el punto de cota 98.4. Entonces mido esa distancia, supongamos que esa distancia es 8 metros. Entonces la coloco aquí. Aquí serían 8 metros entre el punto 99.8 y el punto 98.4. Asimismo, no conozco la distancia entre la 98.4 y la 99, ni entre la 99 y la 99.8. Pero como tengo de referencia los 8 metros que hay entre las dos cotas iniciales, la más alta y la más baja, pues entonces le pongo eh, un, un valor arbitrario de variable, o sea, x2 o d como distancia, le pongo d a esa longitud y entonces la otra longitud del otro lado va a ser la resta entre 8 metros y esa d que conozco, ¿cierto? Entonces esa que le llamo x1 va a ser la resta entre 8 y el valor de d que todavía no conozco. Entonces, este lado del triángulo que tengo acá, el triángulo rectángulo, pues sé que es la diferencia entre la cota 99.8 y la 99, ¿cierto? Que equivale a 80 centímetros. Y el lado del otro triángulo, del, del otro extremo, sería la diferencia entre 99.0 y 98.4, que son 60 centímetros. Entonces, con eso ya tengo determinados, digamos, los diferentes lados del triángulo, de los dos triángulos que se formaron ahí, de los dos triángulos semejantes. Entonces aplicó ese procedimiento de interpolación de las cotas y entonces yo sé que eh, en proporciones, pues como los triángulos son proporcionales, entonces este valor de Y1 es proporcional al valor de X1.
Entonces, la relación que hay entre Y1 y X1 va a ser igual a la relación que hay entre Y2 y X2. ¿Por qué? Pues porque esa relación no es nada más, no es más que la inclinación, o sea, es el valor de la pendiente del cada uno de los triángulos. Y como la pendiente es la misma, porque la inclinación es la misma, entonces las dos relaciones, la pendiente del triángulo de la izquierda y la pendiente del triángulo de la derecha, pues son iguales, entonces por eso puedo hacer esta igualación. Si le coloco ya los valores a esa X1 y a Y1, entonces yo sé que Y1 pues sale de la resta que ya había hecho aquí, ¿cierto? De 99,8 menos 99, aquí lo pongo, y X1 es 8 menos D. Y lo mismo Y2 es 99 menos 98,4 y X2 que es el valor de la variable que es D, sería la distancia. De 99,8 menos 99 me da 0,8 sobre 8 menos D y 99 menos 98,4 me da 0,6 sobre D. Si hago los respectivos despejes allí, entonces lo que hice fue coger este valor de 0,6 que está acá multiplicando y lo pasé a dividir al 8 menos D. Entonces el 8 menos D que quedaba multiplicando al 0,6 lo pasé a multiplicar al otro lado, al, al otro lado arriba, y entonces esto me queda 0,8 sobre 0,6 igual a 8 menos D sobre D. 0,8 sobre 0,6 es 1,33 y pues 8 menos D sobre D, yo puedo, si tengo dos números, una resta de dos números dividido en ambos números, la resta total dividida entre un número, entonces yo puedo separarlo, ¿cierto? Decir que es 8 sobre D y D sobre D. Entonces 8 sobre D y D sobre D. Eso me permite pues cancelar aquí esta división de D entre D que me va a dar 1. Entonces 1,33 es igual a 8 sobre D menos D sobre D que es 1. Entonces me queda aquí. Entonces este 1 que está restando lo paso al otro lado a sumar. Entonces me queda 1,33 más 1 es igual a 8 sobre D. 1,33 más 1 va a dar 2,33 igual a 8 sobre D. Y entonces si despejo D, pues este D que está aquí dividiendo lo paso aquí a multiplicar y este 2,33 que multiplicaría la D lo pasé a dividir. Entonces el valor de D va a ser finalmente la división entre 8 y 2,33. Ese valor me da 3,43. ¿Qué quiere decir ese valor? Pues ese valor es la distancia que hay entre la cota 98, la cota más baja, y la cota 99, que es la cota por donde pasaría la curva de nivel, la curva de nivel 99. Entonces, así he determinado, digamos, el punto exacto, entre comillas, por donde pasaría la cota 99. Bueno, más que exacto es aproximado, ¿cierto? Entonces ya sé que de donde estaba la cota 98 en dirección a la cota 98, donde estaba la cota 98,4. Si me voy en dirección a la cota 99,8, allí hay 8 metros, pero si camino 3,43, o sea, si recorro solo 3,43, ahí me voy a encontrar el punto en el terreno cuya altura, elevación o cota es 99. De esa manera, pues determino las curvas de nivel, pues tengo que hacerlo con todos estos puntos, ¿cierto? Hacer las interpolaciones respectivas para determinar los puntos por donde pasaría la cota, las cotas pues que yo voy a utilizar y la 100, 99, 98, todas esas. Y pues de ahí procedo a unir esos puntos más o menos siguiendo las ondulaciones del terreno y ahí voy a obtener todas las curvas de nivel del terreno. Es un trabajo bien dispendioso, ¿cierto? Mm,
Los topógrafos pues son unos duros para eso, ¿cierto? Siempre lo hicieron incluso a mano, pues con calculadora y eso. Ahorita pues ya hay programas y todo que permiten hacer esos, estos programas pues permiten hacer esos cálculos y ya pues ahorrar mucho trabajo pues del que se tiene que hacer en oficina. Pero pues era la forma como siempre se hizo y pues todavía habrá gente que lo hace de esa manera, pues cada vez menos, ¿cierto? Cada vez se utiliza más se aprovecha más la tecnología, pero es importante pues saber cómo es que esos programas hacen esos cálculos y cómo realizan pues esa ubicación de los puntos y de las curvas de nivel. Finalmente, pues la topografía, el estudio nos muestra pues las curvas pues con sus respectivas cotas y las ondulaciones pues del terreno que nos permiten usar esos valores para eh, realizar los perfiles, hacer cálculos de volúmenes pues y ubicar los edificios dentro del terreno y pues saber cuáles son los movimientos de tierra y las dificultades pues que va a presentar el terreno o las facilidades que va a presentar el terreno para la construcción. Muchas gracias.